giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Normalmente cuando empiezo a dibujar empiezo con los colores base de los dos personajes en este caso y del fondo, como para hacer una vista general. Well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just twist your body and mine. Baby, you give me ice La and zona que va a usar esa capa. Y después simplemente me centro en cada capa y voy detallando. Detallo, normalmente empiezo por la cara, pero a veces es la cara o a veces es el pelo. O sea, tomo esa capa, la detallo, la termino completamente y paso a la siguiente. Y así con todas. Y después hago algunos efectos de luces terminado el dibujo. Y después algún efectito más ya terminado, pero en general se va terminando la zona a medida que la voy haciendo. Como lo puse al principio, estoy dibujando en un programa y grabando en otro, dibujando en una computadora y grabando en otra, porque en la que dibujo no puedo grabar. Porque bueno, no le da la vida. Y la otra, si bien tiene la tablet instalada, es como que no logro hacer que el pincel funcione como quiero, no sé. O sea, creo que es cosa mía de alguna configuración, pero da. Porque es el mismo programa que uso en la otra, pero no sé, algo no cuadra. you're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. 6 capítulos. La ruta de Peter es mi segunda favorita, así que bastante bien. Me gusta dibujar el personaje. Antes era como que dibujaba más personajes de a uno y más centrado en el rostro. Ahora estoy como que dibujando, si bien algunos dibujos son de a uno, en general hay algunos de a dos y estoy haciendo como más medio cuerpo, cuerpo entero y los personajes están como en alguna situación, digamos, o en alguna perspectiva un poco extraña. Primera ruta que jugué fue la ruta Sebastián, que como que me enganché muchísimo con esa ruta. Pues la jugaba de madrugada y me acuerdo que era como, creo que era 1 hora más o menos en la madrugada y sí quedaba enganchada con saber qué pasaba en el siguiente capítulo y era como, no sé, la alegría del día llegar y ver cómo avanzaba la historia y eso. En general la ruta me gustó bastante, las partes de como que iban a explorar y eso estaba como interesante. El cambio de civilización a cuando iban a la selva y eso, la trama estaba bien, pero la segunda temporada creo que fue, era un sufrimiento. Cuando Isabela se vuelve humana, era un sufrimiento la ruta que era como que ya, bueno, no sé, me, me enojaba bastante porque no sé, la protagonista sufría demasiado, era como que ya está. Ahí hubieron algunas veces que pensé, dije, cambio de ruta. Dejo este juego acá, pero a su vez quería saber cómo terminaba la historia, porque sí tenía una historia que me interesaba, entonces ese lo terminé. Pero
pero hubo momentos en los que quise como que dejar el juego porque era demasiado saturante. Después, la Ruta Peter, que fue la segunda que jugué y es mi segunda favorita, me gustó muchísimo más, si bien capaz que me saturó un poco el no cambio de escenario y era como muy melancólica todo el tiempo. Tenía como esa onda, pero a su vez era como que te metía en ese universo de la historia y te creías lo que estaba pasando. La personalidad que le pusieron a los personajes me encantaba. La protagonista un poco pelotuda, pero bueno, como toda protagonista de este tipo de historias. Pero a veces era como que me enojaba porque el juego te daba opciones de respuestas que no era necesariamente lo que yo quería responder. O sea, me gustó mucho cómo trabajaron la personalidad de Peter, pero no la de la protagonista. Estaba como media clásica, pero bueno. Tampoco fue desagradable, me gustó bastante. Ah, y sufrí un poco la parte de, yo ni me acuerdo el nombre, la de pelo rubio con puntas negras. Melody, creo que sí. Esa parte fue media como que sufrida, pero pasable en general. Después, la ruta de Daryl, que es como mi ruta favorita, no sé por qué. Lo mismo. A veces los personajes eran como medio ganas de darle cachetazos. Tanto a Daryl como a la protagonista. Era como que hay un poco demasiada tensión. Pero lo que me gustó de esa ruta era que era muy incierta. Los personajes eran como muy impulsivos y como que nunca se sabía bien qué iba a pasar. Y aparte tenían como constantes cosas para hacer que no sabía bien ni a dónde iban ni qué iban a hacer y cómo iba a desarrollarse la historia. Me gustó. Quedé esperando la segunda temporada, que bueno, nunca llegó, pero bueno, la sigo esperando. La ruta Matt no la nombré, pero la empecé, hice la primera temporada y no me gustó, porque como la ruta de Daryl es mi favorita, sentía como que sufría por la ruta de Daryl, entonces fue como que dejé la ruta Matt. Y bueno, aquí esperando la segunda temporada. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice. Como que no sé, disfruto dibujarlo. Ahí había buscado un poco de fotos de cómo son las teclas de un piano y eso, porque no tenía ni idea. Tampoco iba a ser ultra realista, pero bueno, no iba a haber un piano con 40 teclas negras cuando no iba. Pero estaba más o menos, como para que no dañe tanto la vista. Ahí ya estaban los últimos efectos en este programa. Algún oscurito más, como para darle más volumen